Hi, muy buenas. En el vídeo de hoy vamos a hablar sobre medicación, pero concretamente más en el TEA, que es el trastorno del espectro autista, autismo o Asperger, como queréis llamarlo. Y ya sabéis que en el pasado yo estuve tomando medicación y he hecho un proceso de desintoxicarme. Y bueno, está en todos esos vídeos, os podéis ver si queréis. Y ahora vamos a hablar sobre medicación, en este aspecto sobre todo, pero de todo en general. O sea que si no sois TEA, también os puede interesar esta parte del vídeo, porque vamos a hablar de todo en general. Aquí viene sobre todo la parte específica en TEA, es que las dificultades con las que nace la persona se llaman síntomas nucleares. Estos síntomas nunca se van a solucionar de ninguna manera, como puede ser, por ejemplo, dificultades en la comunicación, problemas sociales, intereses restringidos, y hay bastantes más, pero bueno, yo pongo estas porque son las más comunes que todo el mundo puede conocer. Esto con una pastilla no se va a arreglar. Lo que sí que se va a arreglar es la ansiedad, la depresión, bueno, arreglar. Ya me entendéis, puede ser una ayuda. Arreglar no arregla nada. No penséis que las pastillas hacen milagros porque eso es mentira. Por cierto, este vídeo lo hago porque hace poco estuve en una charla donde hubo una psicóloga, una psiquiatra, mejor dicho, que habló sobre medicación y que trataba con muchos pacientes y que muchos eran TEA. Entonces hizo la charla esta hablando sobre todo de algunas medicaciones que ya mejoran en personas con TEA, pero habló en general de todo el mundo. Hay cosas que nos trajo en la charla de unos estudios que, por ejemplo, que entre un 20 y un 60% sufren depresión, entre un 40 y un 50% sufren ansiedad, alteración del sueño el doble que la población estándar, irritabilidad, agresividad, autolesiones, pensamientos obsesivos compulsivos, TDA y en algunos casos también se puede sufrir epilepsia, entre un 5 y un 40% de la población TEA. Vamos a utilizar una palabra que es concreta para estos casos que se llama comorbilidad, que significa que tienes un problema añadido al que ya tienes. Por ejemplo, yo que soy TEA, pues tengo comorbilidades de depresión, ansiedad, pensamiento obsesivo compulsivo, tal. Por ejemplo, cuando se detecta un problema y tú eres consciente o las personas alrededor tuyo son conscientes y la persona no lo es, lo primero que tiene que hacer la persona de alrededor es intentar decirle ese problema que tiene la persona, pero siempre si ves que se cierra en banda, mejor dejarlo. Simplemente ir comentándoselo a ver si en algún punto la persona también se interesa también por ese tema. Entonces, en estos casos se recomienda siempre explorar la causa del problema, ver por qué esa persona pues, tiene una ansiedad, tiene una depresión, ha desarrollado un TOC, lo que sea, ¿no? Ver, explorar, a ver por qué está pasando esto, porque si ponemos directamente medicación, pues no hacemos nada. La segunda cosa que se debería hacer es medidas de control. Que las medidas de control es básicamente empezar una terapia psicológica, empezar a intentar hacer algún tratamiento. Vamos a intentar modificar su conducta, sus pensamientos de una forma que no sea negativa hacia la propia persona, porque a veces los propios pensamientos no son los que estamos pensando, se ven de otra forma desde fuera. Hay que intentar hacer que la persona lo entienda. Bueno, hay muchas medidas que hacer, muchas terapias diferentes. Cada persona necesita la suya propia, por eso es muy importante encontrar un buen profesional sobre todo. Entonces, bueno, si encontráis un buen profesional y sabe encontrar las medidas necesarias, yo creo que simplemente con esto tardaréis más seguramente, pero yo creo que se puede arreglar todos los problemas de comorbilidades. Y el tercero y el último, que yo solamente lo recomiendo en casos muy extremos de peligro inminente, como puede ser una persona que tenga mucha depresión o algo así, ya me entendéis, que sería ya medicación. O una persona que no duerme absolutamente nada, ha hecho todo, sabéis que hay una limpieza del sueño, hay varios procesos antes de tomar medicación. Pues por ejemplo, una persona que ha hecho todo ese camino y ahora sí no consigue descansar, pues en ese caso dirá, pues venga, va, medicación. Pero ya veréis que es el último paso siempre, que hay muchas opciones antes de este paso. Existen cientos antidepresivos en dosis muy bajas, o sea, una persona neurotípica o una persona TEA, pues la medicación, por ejemplo, de una persona normal sería 1 gramo, o una persona TEA, a lo mejor sería 0,3 o incluso inferior, para que entendáis la diferencia. Pues en esas dosis tan bajas, el medicamento es efectivo. Eso sí, tened en cuenta que tiene efectos secundarios y no es corta la lista. Por ejemplo, yo he apuntado unos cuantos para que os hagáis una idea. Náuseas, mareos, irritabilidad, disminución del apetito, disfunción sexual. Bueno, son puntos que hay que tener en cuenta. Hay muchos más, ¿eh? Si veis mis vídeos anteriores ya veis que describo un montón de esos síntomas tan bajos. Lo normal de estos síntomas es que duren un par de semanas. Si se vieran que se alargaran, pues entonces tenéis que ir al médico y decírselo. Yo creo que haría es bajar dosis. Y si no, pues cambiar medicación. Por cierto, toda esta medicación se suele acompañar de benzodiazepinas. Básicamente son ansiolíticos, para que os hagáis una idea. Todas estas pastillas que hay de benzodiazepinas, por hacer un trabalenguas con esta palabra, suelen tener un efecto muy negativo que es crear dependencia. Entonces suele ser medicación que se suele usar en bajos periodos de tiempo, en momentos de máximo peligro hacia la persona, por decirlo de alguna manera, pero es una medicación que debería retirarse con el tiempo, no demasiado largo. Hay gente que sí, lo lleva de por vida, porque le va bien o lo que sea, pero son muy pocos casos, para que os hagáis una idea, porque yo sé que luego va a venir el típico para decirme, pero yo tomo esto y me va muy bien. Son casos concretos, básicamente. Es una medicación que básicamente tienes que
empezarla, 2-3 semanas, lo que es el pico máximo de, yo qué sé, de ansiedad o de lo que sea, porque te ha sucedido un hecho traumático, por ejemplo, el pico máximo, y cuando empieza a disminuir el pico, se tiene que empezar a retirar. Eso si el profesional lo hace de forma correcta. Si el profesional es un poco dejado, pues a lo mejor te deja ahí la medicación 2-3 años. Los ansiolíticos normalmente se suelen dar al principio de todo, porque imagínate, sea el profesional allí, le viene a la persona ya con la crisis, y claro, a lo mejor no da tiempo a hacer una terapia normal, necesita algo inmediato. Entonces lo que hace es darte un antidepresivo y el ansiolítico. ¿Por qué? Porque el antidepresivo es de efecto tardío, tarda un tiempo en hacer efecto. Entonces, de mientras este va haciendo efecto, el otro te está haciendo efecto de forma inmediata. Es una forma de decir, bueno, avanzo por un lado, mientras el otro va pillando el camino que sea necesario. Entonces, cuando básicamente la medicación de la depresión está en un punto que te mantiene, sería ir retirando a la otra. Para hacerlo de alguna forma que quede claro, sería depresivos, ansiolíticos. Claro, el ansiolítico, pam, te pega la subida de golpe, pam, pam. Y el otro va avanzando poco a poco. Claro, cuando se encuentran en el punto, sería ya empezar a retirarlo y que continuará avanzando el antidepresivo. Pero ya digo que esto tiene que ir acompañado siempre de terapia psicológica, porque no sirve de nada tomar medicación así por tomar y no te va a curar. Porque si el problema está en tu cabeza, no te va a curar una pastilla. Necesitas a alguien que sepa entrar ahí y sacarte el problema, básicamente. Por cierto, hay algo que me preguntan bastante habitual, y ahora es cuando veremos a la parte de que yo tome medicación. Me la siguen recomendando constantemente. Estoy negado en banda totalmente. Creo que mi capacidad de solventar los problemas que he adquirido con el tiempo me ayuda bastante. Tengo momentos de muy bajones, a lo mejor me tiro meses mal o medio año mal, pero soy capaz de conseguir aguantar en una fina línea, de cierta manera, en la que aún puedo ser útil para ir a trabajo, aunque en casa no soy útil, pero bueno, en el trabajo soy útil, que es lo que importa básicamente, porque si vas a un profesional te va a decir, ¿en el trabajo puedes trabajar? Sí, pues continúa trabajando. Y el resto le importará 2 pimientos seguramente, pues como soy útil en esta parte, pues me dejan aguantar en ese fino limbo. Yo hace creo que casi 3-4 años que la dejé y desde entonces he notado algunos efectos que han perdurado en el tiempo. En la charla esta que estuve comentando que fui, me dijeron que son efectos que se pueden, decirlo de alguna manera, arreglar, pero son efectos que se me han quedado en mí, que no tenía antes y que ahora pues me están afectando en mi vida cotidiana. Uno de ellos es la pérdida de memoria. No lo sé por qué, yo siempre he tenido una memoria increíble, no es por alardear, lo que es recordar cosas muy antiguas o recordar cosas diarias. Todo esto lo recuerdo. En cambio, desde que empecé a tomar medicación, noté que esa parte disminuyó terriblemente. Lo que pasa es que como estaba tan zombie no me enteré. Y cuando lo dejé, pensé, bueno, serán efectos secundarios. Pero uno de los comentarios que me dejasteis en un video, por cierto, gracias por comentarme, ya sabéis que siempre los leo todos. Uno de esos comentarios me hizo pensar, porque una persona que me habló y me dijo, oye, yo desde que dejé de tomar medicación he notado que tengo una pérdida de memoria y que he tenido varios síntomas más que me han perdurado durante años. Y yo pensaba que era cosa de mí. Y luego investigando me di cuenta que es real. La medicación esta, por decirlo de alguna manera, sé que no es la correcta, no lo toméis literal, pero de alguna manera me atrofió el cerebro y ahora me dicen que tengo que ejercitarla. Pero me está costando horrores ejercitar la parte de la memoria. Yo no sé hasta qué punto es real que ejercitándola voy a conseguir recuperar lo que tenía antes. Yo creo que no lo voy a recuperar nunca. Creo que eso es una pérdida que he tenido y se va a quedar ahí. El tema de por ejemplo, que gané peso, he perdido bastante peso, pero lo que es la barriga se me ha quedado igual inflada. Supongo que con el tiempo conseguiré bajarla, yo qué sé, tendré que hacer abdominales o algo, porque se me ha quedado ahí y hace tiempo que no tomo medicación. Por cierto, hace un momento decía eso, que soy capaz de autogestionarme. Ya sabéis, si me seguís, que hace tiempo que no subo vídeos, ya sabéis por qué. O lo podéis imaginar, pues estaba en un momento de bajón, estaba sin ganas de hacer cosas. Las cosas tampoco han acompañado. Una vez te expones a este mundillo, ¿no? De sacar tu cara y hablar de lo que te ha sucedido, te estás exponiendo a muchas personas negativas y malvadas, porque el mundo es así. Yo siempre lo digo, que cuando me mandan un mensaje guay, pues siempre lo agradezco, ¿no? Parece que sea como un copia-pega, ¿no? Que dé las gracias, pero no, realmente los leo y agradezco de verdad de corazón. Y bueno, para las personas que estáis pasando por algo parecido a mí, que somos muchísimas, por desgracia, y creo que cada vez seremos más, tal como va la vida. Nada, mucho ánimo, pensad que todo es mental. Hay un modo que yo le llamo modo automático, que no lo recomiendo, pero funciona básicamente, que es no pienses y haz las cosas, porque en el momento que piensas no las haces, entonces simplemente te levantas de la cama y te vas al trabajo, pero en el momento que te levantas y piensas, ostras, tengo que ir al trabajo, tal, pensamientos negativos, ya no irías. Pues eso, cuando tengáis algún tipo de problema, pensad eso siempre. Primero, encontrar la causa y segundo, buscar soluciones que sean reales, no una pastillita mágica que te arregle. ¿Te puede ayudar? Sí, pero no es la solución definitiva. Entonces siempre hay que intentar arreglar esta parte de aquí y si arreglamos esta parte de aquí, los demás creo que lo notarán bastante. Por cierto, no he hablado de tema de medicación de marcas en general. Cada persona tiene que tomar la que necesite o la que el psicólogo encuentre necesaria. Ya digo que es muy importante encontrar un profesional adecuado, que creo que es lo más difícil de encontrar actualmente.
Gracias por ver el vídeo y si tenéis alguna pregunta, consulta, tal, os lo contestaré encantado, ya lo sabéis. Gracias y cuidaos mucho.